Causas del embargo. Las razones detrás del embargo son variadas y complejas, y están profundamente enraizadas en la historia y la política del siglo XX. Entre las principales causas se encuentran nacionalización de propiedades estadounidenses. Una de las causas iniciales del embargo fue la expropiación y nacionalización de propiedades estadounidenses en Cuba sin compensación adecuada. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el gobierno de Fidel Castro implementó una serie de reformas agrarias y nacionalizaciones. Leyes como la Ley de Reforma Agraria 1959 y la Ley de Nacionalización 1960 resultaron en la expropiación de industrias clave, incluyendo la azucarera, refinerías de petróleo y propiedades inmobiliarias. Estas acciones afectaron a más de 1.5 mil millones de dólares en activos estadounidenses. Ejemplo, en agosto de 1960, el gobierno cubano nacionalizó todas las empresas estadounidenses en Cuba, incluyendo grandes corporaciones como ITT, Texaco y Standard Oil. Alianzas con la Unión Soviética. En el contexto de la Guerra Fría, la alianza de Cuba con la Unión Soviética fue vista como una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. La cooperación militar y económica entre ambos países se consolidó con eventos como la crisis de los misiles en 1962, cuando la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Hecho concreto, durante la crisis de los misiles, Estados Unidos descubrió instalaciones de misiles soviéticos en Cuba, lo que llevó al presidente John F. Kennedy a imponer un bloqueo naval y exigir la retirada de los misiles, resultando en un tenso enfrentamiento diplomático que culminó con un acuerdo secreto entre Estados Unidos y la URSS. Políticas y retórica antiestadounidenses. El régimen de Castro adoptó una postura antiestadounidense, denunciando al imperialismo estadounidense y promoviendo revoluciones socialistas en América Latina y África. Esta retórica y las acciones concretas de apoyo a movimientos insurgentes incrementaron la hostilidad y desconfianza entre los dos países. Ejemplo, en la década de 1960, Cuba apoyó movimientos guerrilleros en varios países latinoamericanos, incluido el intento de Ernesto Che Guevara de iniciar una revolución en Bolivia en 1967. Violaciones de derechos humanos y represión política. La instauración de un régimen de partido único en Cuba, con la represión sistemática de la disidencia política, la censura de prensa y la violación de derechos humanos fundamentales, también influyó en la política de Estados Unidos hacia la isla. La existencia de prisioneros políticos, la falta de libertad de expresión y la represión de activistas y periodistas han sido documentadas por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Datos. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, después de las protestas del 11 de julio de 2021, hay alrededor de 1.000 presos políticos en Cuba. Condiciones para el fin del embargo. El levantamiento del embargo ha sido objeto de debate durante décadas, con una serie de condiciones establecidas por Estados Unidos. Estas condiciones buscan asegurar el respeto a los derechos humanos, la democracia y la libertad económica en Cuba. Es importante destacar que el gobierno cubano tiene todo el poder y la responsabilidad de cumplir con estas condiciones para que el embargo sea levantado. Liberación de presos políticos. Estados Unidos ha demandado la liberación de todos los presos políticos como una condición fundamental para iniciar el levantamiento del embargo. Actualmente, organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportan la existencia de cientos de presos políticos en la isla. Cita. En 2022, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó más de 1.000 prisioneros políticos en Cuba. Eliminación de la censura y libertad de prensa. Garantizar la libertad de prensa y expresión es crucial para la normalización de relaciones. La censura estricta y el control gubernamental sobre los medios de comunicación han sido barreras significativas para el diálogo abierto y la transparencia. Ejemplo, en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2023 de Reporteros Sin Fronteras, Cuba se ubicaba en el puesto 172 de 180 países,
lo que destaca las graves restricciones a la libertad de información. Establecimiento de un calendario de elecciones libres. La demanda de elecciones libres y justas es una condición esencial. Estados Unidos insiste en la necesidad de un proceso democrático transparente donde los ciudadanos cubanos puedan elegir a sus líderes sin coerción ni fraude. Hecho concreto, en 2018, Miguel Díaz-Canel fue elegido presidente en un proceso sin oposición, consolidando la continuidad del régimen sin ofrecer opciones democráticas reales a la población. Reformas económicas y apertura al sector privado. La implementación de reformas económicas que permitan la propiedad privada, la inversión extranjera y el desarrollo de una economía de mercado es otra condición clave. Estas reformas buscan mejorar las condiciones de vida de los cubanos y fomentar el crecimiento económico sostenible. Ejemplo, en 2021 el gobierno cubano implementó algunas reformas económicas como la autorización para que pequeñas y medianas empresas privadas operen en ciertos sectores. Sin embargo, estas medidas han sido consideradas insuficientes por muchos analistas y no han abordado las profundas ineficiencias estructurales del sistema económico cubano. Impactos y consideraciones. El embargo ha tenido efectos profundos en la economía y la sociedad cubana, contribuyendo a la escasez de bienes esenciales y limitando el acceso a tecnologías y mercados internacionales. Sin embargo, es crucial entender que estos impactos son, en gran medida, responsabilidad del propio régimen cubano. La dictadura tiene el poder absoluto de cumplir con las condiciones necesarias para el levantamiento del embargo, y nadie más que ellos puede implementar los cambios requeridos. Datos. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el embargo ha costado a la economía cubana más de 130.000 millones de dólares desde su imposición. Por otro lado, el embargo también ha afectado a los ciudadanos estadounidenses, particularmente a la comunidad cubanoamericana, que ha visto limitadas sus oportunidades de comercio y conexión con familiares en la isla. Hecho concreto, en 2019 el gobierno de Trump endureció las restricciones sobre las remesas, limitando las cantidades que los cubanoamericanos podían enviar a sus familias. Conclusión. El embargo de Estados Unidos a Cuba es un tema complejo con raíces profundas en la historia y la política internacional. Aunque ha sido una herramienta de presión para promover cambios en Cuba, también ha tenido consecuencias humanitarias significativas. Las condiciones para su levantamiento deben centrarse en la liberación de presos políticos, la eliminación de la censura, la realización de elecciones libres y la implementación de reformas económicas. Solo a través de un compromiso genuino con estas reformas será posible superar las barreras del pasado y construir un futuro más próspero y libre para el pueblo cubano. Este ensayo busca proporcionar una visión crítica y equilibrada de las causas y condiciones del embargo, destacando la importancia de abordar los derechos humanos y la democracia como pilares fundamentales para cualquier cambio significativo en la relación entre Estados Unidos y Cuba. La responsabilidad recae únicamente en la dictadura cubana, que tiene el poder y la capacidad de cumplir con las condiciones establecidas, abriendo el camino hacia un levantamiento del embargo y un futuro mejor para todos los cubanos.